Lleva tú, caso más difícil, a la tumba de San Antonio de Padua para una intervención divina, un guión espiritual de enseñanza en formato extenso. Aproximadamente 5,000 palabras. Para uso en audio, vídeo o podcast, música de apertura, tono ambiental, instrumental suave y reverente, parte 1. La invitación. Una apertura que conmueve el alma. Hay un momento en la vida de cada ser humano, y si eres honesto contigo mismo, sabes exactamente de qué momento estoy hablando cuando el peso de algo se vuelve demasiado grande para cargarlo solo. Puede ser una enfermedad que ningún médico puede explicar. Un matrimonio que parece estar disolviéndose a pesar de todos los esfuerzos. Un hijo que se ha alejado de Dios y de todo lo que le enseñaste. Una crisis económica tan profunda que incluso la supervivencia se siente incierta. Una batalla legal que ya parece perdida. Un dolor tan pesado que incluso la oración parece rebotar en el techo, sin llegar a ningún lugar. En esos momentos, algo antiguo surge dentro de nosotros. Un instinto, quizás incluso un instinto dado por Dios, que susurra: esto está más allá de mí. Necesito algo más. Y ese susurro, querido amigo, no es debilidad. Ese susurro es sabiduría. Hoy quiero llevarte a algún lugar. No en un vuelo al otro lado del océano, aunque quizás algún día hagas ese viaje en persona. Quiero llevarte, espiritualmente, en oración, con cada intención de tu corazón, a una basílica en el norte de Italia, en la ciudad de Padua, donde los pisos de piedra han sido pulidos por las rodillas de millones de personas, donde los enfermos han sido traídos camillas, hasta donde los desesperados han llegado aferrando fotografías de seres queridos desaparecidos, sosteniendo documentos judiciales, cargando pequeños papeles con palabras demasiado dolorosas para decirse en voz alta. Quiero llevarte a la tumba de San Antonio de Padua, porque hoy no vamos a hablar de casos fáciles. No vamos a hablar de pequeñas incomodidades ni de peticiones menores. Hoy traemos el caso difícil, el caso imposible, el caso del que incluso tú, en tus momentos más íntimos y honestos, quizás has comenzado a preguntarte si incluso Dios lo ha olvidado. Él no lo ha olvidado. Y Antonio de Padua, el hombre a quien la Iglesia llama el taumaturgo, el santo a quien papas y personas del pueblo por igual han invocado durante 9 siglos, está listo para llevar tu petición ante el trono de Dios. Comencemos. Parte 2. La doctrina. Lo que la Iglesia realmente enseña sobre la intercesión antes de profundizar en la historia, los milagros y la oración. Quiero tomar unos momentos para fundamentarnos en la sólida enseñanza católica, porque algunos de ustedes pueden estar escuchando con preguntas, y esas preguntas merecen respuestas honestas y claras. Cuando los católicos le piden a un santo como que interceda, ¿qué están haciendo exactamente? ¿No es esto lo mismo que orar a alguien que no es Dios? ¿Tiene fundamento bíblico? ¿Es doctrinalmente correcto? Estas son preguntas excelentes, y las respuestas son tanto antiguas como hermosas. La Iglesia Católica enseña, fundamentada en la Sagrada Escritura y en la tradición constante, que los santos en el cielo están vivos. No están muertos de la manera en que comúnmente pensamos en la muerte, inactivos, silenciosos, alejados del mundo. Están vivos en Dios, en un estado de unión perfecta con su voluntad, poseyendo una plenitud de vida que nosotros, aún en nuestro camino terrenal, no hemos alcanzado todavía. San Pablo, en su carta a los Romanos, escribe que ni la muerte ni la vida, ni nada en toda la creación, puede separarnos del amor de Dios. Los santos han pasado por la muerte hacia la vida, están más presentes a Dios, no menos. Y porque están más unidos a Dios, sus oraciones tienen más peso y una cercanía a lo divino que nosotros, aún cargados por el pecado y la distracción, apenas podemos imaginar. La carta a los Hebreos habla de estar rodeados de una gran nube de testigos. El libro del Apocalipsis nos muestra a los ancianos en el cielo ofreciendo copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los santos en la gloria no son observadores pasivos, son intercesores activos, que presentan eternamente nuestras necesidades ante el rostro de Dios. Cuando le pides a Antonio que ore por ti,
No estás reemplazando a Dios. No estás adorando a Antonio. Estás haciendo lo mismo que cuando llamas a un amigo y le dices, por favor, ora por mí. La única diferencia es que la oración de Antonio se ofrece desde la plenitud del cielo, y no desde las limitaciones de la tierra. De hecho, Santo Tomás de Aquino lo explica así. Los santos no disminuyen el honor debido a Dios. Lo magnifican, porque toda gracia que comunican fluye únicamente a través de Cristo. La intercesión de Antonio no es un desvío alrededor de Jesús. Es expresión del cuerpo de Cristo, en el que cada miembro vivo o muerto está conectado, sirviéndose mutuamente, orando el uno por el otro, unidos en amor. Esta es la comunión de los santos. Esta es la enseñanza que ha sostenido a la Iglesia durante 2000 años. Y es dentro de este marco de comunión e intercesión que la devoción a San Antonio de Padua no es simplemente una tradición. Es una realidad teológica viva. Parte 3. La historia. ¿Quién fue Antonio de Padua? Ahora, caminemos a través de la historia. Conozcamos al hombre. Nació en Lisboa, Portugal, en el año 1195 en el seno de una familia noble. Su nombre de bautismo era Fernando Martins de Bulloins. Desde sus primeros años, quienes lo rodeaban reconocían algo diferente en él. Una seriedad de espíritu, un hambre de Dios que el mundo no podía satisfacer. En su adolescencia, entró en el monasterio agustino de San Vicente en Lisboa, y posteriormente se trasladó al monasterio de Coimbra, donde pasó años en un profundo estudio de la Sagrada Escritura y la teología. Y estaba tan profundamente formado en la palabra de Dios que sus predicaciones más adelante asombraría incluso a los teólogos más eruditos de su época. Pero fue un encuentro con la muerte lo que cambió completamente el rumbo de su vida. En 1220, los cuerpos de 5 frailes franciscanos fueron devueltos a Coimbra. Estos hombres, Berardo, Pietro, Accurcio, Adiuto y Ottone, habían ido a Marruecos a predicar el evangelio a los musulmanes y habían sido martirizados por su fe. Fernando vio sus restos, y algo se abrió dentro de él. No quería simplemente vivir por Dios. Quería morir por Dios. Quería el tipo de entrega total que vio en los rostros de esos 5 mártires. Solicitó permiso para dejar a los agustinos y unirse al nuevo, pequeño y radical movimiento llamado los frailes menores, los seguidores de un pequeño italiano del que todos hablaban, Francisco de Asís. Fue aceptado. Tomó el nombre de Antonio y se embarcó hacia Marruecos, con la intención de entregar su vida por Cristo. Pero Dios, como suele hacerlo, tenía otros planes. Antonio cayó gravemente enfermo casi de inmediato al llegar a África, y se vio obligado a regresar a Portugal. Su barco, atrapado en una tormenta, fue desviado y llegó en cambio a la costa oriental de Sicilia. Fue redirigido, fue reencaminado. Lo que parecía un fracaso era, de hecho, la mano de la providencia. En Sicilia se encontró con otros franciscanos y eventualmente llegó a Asís, donde el propio Francisco había convocado una gran reunión de los frailes. Antonio era callado, humilde, aparentemente sin mayor distinción. Fue asignado a un pequeño eremitorio en Montepaolo, donde su tarea era simplemente cocinar y limpiar para los demás hermanos. Sin predicar, sin enseñar. Solo un servicio oculto y humilde, hasta que un día, casi por accidente, casi como una ocurrencia de último momento, le pidieron que predicara en una ceremonia de ordenación cuando el predicador designado no pudo llegar. Lo que salió de la boca de este fraile callado y oculto silenció la sala. Los obispos, sacerdotes y teólogos que lo escucharon quedaron atónitos. Su conocimiento de las Escrituras, su claridad, su pasión, su profundidad, era algo que no habían encontrado antes. La noticia llegó a Francisco de Asís, quien de inmediato escribió a Antonio dándole permiso no solo para enseñar, sino para ser el primer fraile franciscano en enseñar teología a los demás hermanos. Francisco le escribió: a mi amadísimo hermano Antonio, el hermano Francisco le envía saludos. Es mi deseo que enseñes a los hermanos la sagrada teología. Y así Antonio comenzó la obra que marcaría el resto de su vida: predicar, enseñar, convertir pecadores, sanar a los enfermos.
reconciliar a los enemigos, decir la verdad con un amor tan poderoso que incluso los pecadores más endurecidos lloraban con sus palabras. Predicó en Francia, en Italia, en todas partes atrayendo multitudes tan enormes que las iglesias de las ciudades no podían contenerlas, y predicaba en campos abiertos y plazas públicas en su lugar. Tenía tal dominio del lenguaje que se decía que predicaba a diferentes personas en Ushikshinaprex, diferentes dialectos. Cada persona lo escuchaba en la lengua más familiar a su corazón. Tenía menos de 36 años cuando murió, el 13 de junio de 1231, en un pequeño pueblo a las afueras de Padua. Sus últimas palabras fueron, según se informó, una visión del mismo Señor. En menos de un año, una velocidad extraordinaria, el Papa Gregorio IX lo canonizó. El Papa lo había escuchado predicar personalmente y lo había llamado el Arca del Testamento por la profundidad de su conocimiento. En 1946, el Papa Pío X declaró a Antonio de Padua doctor de la Iglesia, uno de solo 37 doctores en 2000 años de historia de la Iglesia, uniéndose a las filas de Agustín, Tomás de Aquino, Teresa de Ávila y Teresita de Lisieux. Su título, Doctor Evangelicus, el Doctor Evangélico. Un momento de reflexión, detente aquí conmigo por un momento. Piénsense en lo que acabamos de recorrer. Un joven de una familia noble en Lisboa, redirigido por la enfermedad, redirigido por las tormentas, escondido en una cocina, cocinando comidas y barriendo pisos. Y sin embargo, el mismo Dios que colocó las estrellas en el cielo estaba formando silenciosamente en ese fraile oculto algo que el mundo nunca había visto. Tus propias redirecciones, tus puertas cerradas, tus tormentas, tus temporadas de ocultamiento, pueden estar haciendo algo en ti que aún no puedes ver. Antonio no se convirtió en un taumaturgo por ser librado del sufrimiento. Se convirtió en un taumaturgo al entregarse al Dios que estaba presente en el sufrimiento. Y esto vale la pena considerarlo, incluso antes de ir a su tumba. Si este mensaje está hablando a tu corazón, nos encantaría que te suscribieras a este canal, que le des me gusta a este video y que lo compartas con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más almas que están buscando exactamente este tipo de profundidad espiritual. Y deja un comentario abajo. Cuéntanos qué estás llevando a la tumba de Antonio hoy. No estás solo. Parte 4. Los milagros. Cuando lo imposible se vuelve posible, la vida de Antonio de Padua después de su muerte es, en cierta manera, incluso más extraordinaria que su vida antes de ella. Los milagros atribuidos a su intercesión comenzaron casi de inmediato. Pocos días después de su muerte, se informó que los niños en Padua corrían por las calles gritando: «El santo ha muerto. El santo ha muerto», como si toda la ciudad supiera que algo extraordinario los había dejado y algo eterno había comenzado. Dentro del primer año de su muerte, se compiló una colección de milagros para apoyar su canonización. Estos incluyen la curación de la vida parascos, la oración de restaurar los ciegos, la liberación de personas de la opresión demoníaca, la conversión de pecadores obstinados que habían resistido a cada predicador durante años. Pero quizás el más famoso de todos los milagros asociados con Antonio, el que dio origen a una de las devociones más queridas de todo el catolicismo, es la historia de la mula. Había un hereje en Rímini llamado Bombillo. Era inteligente, poderoso y completamente despreciativo de la doctrina católica de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Desafió a Antonio a demostrarlo. Antonio supuestamente dijo que le pediría a Dios que realizara un milagro si Bombillo dejaba a su mula sin comer durante 3 días, y luego la ponía ante 2 opciones: un fardo de heno o el Santísimo Sacramento. Arrodillaría ante el Señor. El experimento se llevó a cabo públicamente, en la plaza del pueblo. La mula hambrienta, cuando se enfrentó a la elección entre la comida y la hostia, se alejó del heno y se arrodilló en adoración ante la Eucaristía. Bombillo se convirtió. Los milagros de Antonio siempre han tenido esta cualidad. No son simplemente prodigios, son señales. Apuntan más allá de sí mismos hacia una verdad que Dios desea revelar.
Y los milagros nunca han cesado. La Basílica de San Antonio en Padua. La grandiosa estructura de múltiples cúpulas que se eleva magníficamente sobre la ciudad y ha sido un lugar de peregrinación desde su muerte en 1231. Contiene una capilla entera de las reliquias cubierta de exvotos dorados. Corazones, piernas, ojos, manos, barcos, casas, todos dejados por personas que experimentaron intervenciones extraordinarias a través de la intercesión de Antonio. Las paredes están cubiertas de testimonios, pinturas que representan curas milagrosas, inscripciones que dicen simplemente, per gracia ricevuta, por gracia recibida. Entre los milagros documentados y formalmente investigados a lo largo de los siglos, un hombre que en un momento de ira se cortó su propio pie y que, después de que su madre oró a Antonio, tuvo el pie milagrosamente reintegrado. Tan convincentemente que Antonio es ahora el patrón de las personas que han perdido extremidades, pertenencias. Un niño pequeño que se ahogó y fue devuelto a la vida cuando una madre desesperada oró en la tumba de Antonio. Un cáncer que desapareció entre un examen médico y el siguiente, dejando a los médicos incapaces de explicar lo que estaban viendo. También existen los milagros más silenciosos. Los que nunca llegan a la documentación oficial pero se susurran entre familiares y amigos. El matrimonio que estaba al borde del colapso definitivo. La novena comenzada en la desesperación y la conversación inesperada que lo cambió todo. La persona que busca el camino correcto a seguir. La oración rezada casi sin esperanza. Y la puerta que se abrió 3 días después de una manera que no tenía ningún sentido racional. La intercesión de Antonio no se limita a lo espectacular. Nos encuentra en lo ordinario, en lo desesperado y en lo desahuciado por igual. Partes 5. La tradición de los 13 martes y la novena gregoriana. A lo largo de los siglos, se han desarrollado en torno a Antonio prácticas devocionales específicas que han resultado espiritualmente fructíferas para millones de creyentes. La más ampliamente practicada es la devoción de los 13 martes. Rezar en honor de Antonio en 13 martes consecutivos, conmemorando las 13 semanas entre la fiesta de San Francisco, 4 de octubre, y la fiesta de San Antonio, 13 de junio. Esta práctica, popularizada en el siglo ex vigori y difundiéndose rápidamente por todo el mundo católico, le pide al devoto que ore diariamente durante 13 semanas con perseverancia, confianza y entrega, en imitación consciente del propio espíritu perseverante de Antonio. Hay una lógica espiritual profunda incorporada en esta práctica. Antonio fue un hombre de perseverancia extraordinaria. No se rindió cuando cayó enfermo en África. No se rindió cuando su barco fue redirigido. No se rindió cuando lo asignaron a la cocina. Y así, cuando le llevamos nuestras peticiones, los 13 martes nos enseñan a perseverar en la oración. No como una fórmula mágica, sino como una disciplina de fe, que nos mantiene regresando, nos mantiene confiando, mantiene nuestros corazones orientados hacia Dios durante la espera. Luego está el famoso rezorio de San Antonio, la oración que comienza con fe. Las palabras, si queris miracula, si buscas milagros. Esta oración, atribuida por tradición al propio San Buenaventura, enumera los tipos de milagros asociados con la intercesión de Antonio. La expulsión de las tinieblas y el error, la curación de los enfermos, la recuperación de lo perdido, la liberación de quienes están en peligro en el mar. Es uno de los textos devocionales más antiguos y más ampliamente rezados en el mundo católico, y se canta en la Basílica de Padua hasta el día de hoy. También está la novena a San Antonio, 9 días de oración y ayuno que tradicionalmente se reza en situaciones de gran urgencia. El número 9 recuerda los 9 días que los apóstoles pasaron en oración entre la Ascensión y Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con fuego. Una novena es una declaración de fe. Voy a orar, voy a perseverar y voy a esperar a que Dios actúe. Parte 6. Testimonios reales. Voces. Desde la tumba, permíteme compartir contigo las historias de algunos que acudieron a Antonio en sus momentos
más oscuros. Está la historia de María, una mujer de un pequeño pueblo del sur de Italia, cuyo hijo adolescente Aleix había desaparecido durante 11 días. La policía había buscado. La familia había buscado. El pueblo había buscado. A María se le dijo, con gentileza pero con claridad, que se preparara para lo peor. En la 11ª noche, entró a la iglesia local, cayó ante la estatua de San Antonio y colocó la fotografía de su hijo a sus pies. Rezó con palabras hermosas. Simplemente dijo, en voz alta, en la iglesia vacía, Antonio, tú sabes dónde está mi hijo. Tráelo a casa. Al 13º día, su hijo cruzó la puerta principal. Se había perdido en las montañas, confundido, sin poder encontrar el camino. Un extraño, descrito por su hijo como un hombre tranquilo y gentil que apareció aparentemente de la nada, y desapareció una vez que el chico estaba a la vista de la carretera. Lo había guiado hasta salir. María hizo la peregrinación a Padua al año siguiente. Colocó un pequeño corazón dorado en la pared de la capilla de las reliquias. Está allí hasta el día de hoy. Está el relato de un joven abogado en Lisboa, la propia ciudad de Antonio, que enfrentaba un cargo criminal que, de mantenerse, habría acabado con su carrera y destruido a su familia. La incidencia en su contra había sido fabricada por un rival de negocios. Sus propios abogados le dijeron, en privado, que el caso parecía imposible de ganar. Su esposa comenzó una novena a San Antonio 9 días antes del juicio. En el 4º día de la novena, se presentó un testigo que no se sabía que existía. Alguien que había visto todo el incidente y cuyo testimonio exoneró completamente al joven. Su caso fue desestimado. La manipulación de su rival quedó expuesta. El joven abogado no era un hombre particularmente devoto antes de ese día. Ahora sí lo es. O considera la historia de una monja dominica en Brasil, la hermana Clara, a quien su superiora había asignado una tarea imposible: reconstruir una capilla en ruinas sin fondos, sin donantes y sin apoyo de la diócesis. En la fiesta de San Antonio, colocó una pequeña estatua del santo entre las ruinas de la capilla y le dijo, con la característica franqueza brasileña: Antonio, esta es tu capilla ahora. Tú resuelve cómo reconstruirla. En una semana, apareció un donante anónimo. En 3 meses, la capilla estaba completamente restaurada. En la misa de dedicación, la hermana Clara se puso de pie y anunció a la congregación exactamente lo que había sucedido. Las donaciones recogidas ese domingo fueron suficientes para construir una escuela junto a la capilla. Aún no sabe quién fue el donante anónimo. Estos testimonios no son propiedad de los crédulos ni de los ignorantes. Pertenecen a contadores y abogados, médicos y madres, agricultores y políticos. Cruzan todas las fronteras de clase, cultura y educación. Lo que tienen en común no es la sofisticación, es la desesperación seguida de la fe. Parte 7. El significado más profundo. Lo que Antonio revela, Dios. Ahora pasemos de las historias al significado, porque cada milagro es un mensaje. ¿Qué nos dice la extraordinaria intercesión de Antonio sobre Dios? Nos dice, en primer lugar, que a Dios le importan los detalles. No es un Dios de buena voluntad vaga, una fuerza divina que asiente benévolamente a la humanidad desde una gran distancia. Es el Dios que cuenta los cabellos de tu cabeza, que cuenta los gorriones, que conoce tu nombre y tu necesidad y el peso exacto de la carga que llevas hoy. El hecho de que Antonio de Padua haya sido el instrumento de millones de intervenciones específicas y particulares en millones de vidas, particulares y específicas, durante 9 siglos, es una señal de un Dios que está íntima y personalmente involucrado en los detalles de la existencia humana. Nos dice, en segundo lugar, que Dios honra la fe que persiste a través del sufrimiento. El propio Antonio nunca vio el Marruecos que anhelaba. Nunca alcanzó el martirio que buscaba. Pero Dios usó cada desvío, cada enfermedad, cada tormenta, cada temporada de servicio oculto para formar en él exactamente a la persona que el mundo necesitaba que fuera. Nuestros deseos insatisfechos, nuestros viajes redirigidos, nuestros sufrimientos no deseados no son evidencia de indiferencia divina.
son a menudo evidencia de la obra de Dios. Nos dice, en tercer lugar, que la Iglesia no es una institución, es una familia. La comunión de los santos no es una abstracción teológica, es una realidad viva en la que los muertos no se han ido, los santos no están en silencio, y el amor no está limitado por las fronteras de la mortalidad. Cuando llevas tu paso imposible a la tumba de Antonio, no estás visitando una reliquia en un museo. Estás visitando a un amigo en la gloria que está muy vivo, muy consciente y muy comprometido en orar por las personas que Dios ha encomendado a su intercesión. Y nos dice, en cuarto lugar, que la oración cambia las cosas. No porque cambie la mente de Dios, sino porque nos cambia a nosotros. Nos alinea más profundamente con la voluntad de Dios. Nos abre más plenamente a la gracia de Dios y nos dispone a recibir lo que Dios siempre ha deseado darnos. Si solo nos volviéramos a Él con la confianza de un niño. Antes de continuar este viaje juntos, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y compártelo con al menos una persona que conozcas que esté enfrentando una situación imposible en este momento. Que este sea tu acto de generosidad espiritual hoy. Y en los comentarios a continuación, te invitamos a dejar una petición de oración para San Antonio. Leemos cada una. Parte 8. Aplicación personal. ¿Cómo llevar tu caso a la tumba? Puede que estés escuchando esto desde una habitación de hospital, desde una mesa de cocina donde acabas de revisar documentos financieros que te asustan, desde un automóvil estacionado frente a un juzgado, desde una habitación donde tu matrimonio duerme en silencios separados, desde una sala donde la silla vacía de alguien que has perdido todavía rompe tu corazón cada mañana. Donde quiera que estés, quiero hablarte directamente ahora. La Basílica de San Antonio en Padua es un lugar real. La tumba es real. La piedra es real. Si algún día puedes hacer el viaje, hazlo. Los peregrinos informan una experiencia de paz profunda simplemente al entrar por esas puertas. Al pararse ante la tumba de mármol donde los restos del santo han descansado durante siglos, hay una santidad tangible en ese lugar que incluso los visitantes no creyentes a menudo notan con asombro. Pero no necesitas un boleto de avión para llegar a Antonio hoy. Los santos no son locales. No están confinados a la geografía. Antonio de Padua está en la gloria del cielo, que no es un lugar en el norte de Italia, sino un estado del ser que trasciende completamente el espacio y el tiempo. Cuando oras a Él, no estás transmitiendo un mensaje a través de un océano. Estás hablando hacia la eternidad, donde la distancia no existe. Aquí te explico cómo puedes llevar tu caso ante Él ahora mismo, de manera práctica y en oración. Escríbelo. Hay algo poderoso en escribir tu petición. No porque Dios necesite el papeleo, sino porque el acto de escribir nos obliga a la claridad. ¿Qué es exactamente lo que estás pidiendo? Sé específico, sé honesto. Escríbelo como escribirías una carta a un querido amigo que tiene gran influencia en un lugar al que tú no puedes acceder. Ponlo ante Él. Si tienes una estatua o una estampa de San Antonio, coloca tu petición escrita debajo de ella. Si no tienes ninguna, imprime su imagen y haz lo mismo. La Iglesia siempre ha afirmado la práctica de usar imágenes sagradas como puntos focales para la oración. No porque la imagen posea poder, sino porque somos criaturas encarnadas que pensamos y oramos con nuestros cuerpos tanto como con nuestras almas. Comienza una novena. 9 días de oración deliberada e intencional. La novena a San Antonio está ampliamente disponible y se puede encontrar en todos los libros de oración católicos y en la mayoría de los sitios web católicos. Si 9 días se siente abrumador, comienza con 3. Luego deja que la gracia te lleve a 9. Ofrece algo en su honor. Antonio estaba dedicado a los pobres. Una hermosa tradición asociada con su intercesión es la práctica de dar a los pobres en su nombre. Una práctica conocida como el pan de San Antonio, cuyo origen es la historia medieval de una madre agradecida. No necesitas dar extravagantemente. Da lo que puedas, con un corazón generoso, con fe. Entrega el resultado. Esta es, quizás, la parte más difícil.
Después de llevar tu petición a Antonio, suéltala. No la aprietes tan fuerte que no puedas recibir la respuesta cuando llegue, incluso si la respuesta se ve diferente de lo que esperabas. Los santos no conceden nuestros deseos como si fueran genios. Oran con nosotros y por nosotros para que la voluntad perfecta de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y la voluntad perfecta de Dios siempre, incluso cuando duele, está orientada hacia nuestro mayor bien. Parte 9. Una reflexión sobre la espera y la confianza. Hay un tipo particular de sufrimiento que quienes oran y esperan deben soportar, y rara vez se habla de ello con suficiente honestidad. Es el sufrimiento de la novena sin respuesta. El silencio que sigue a 9 días de oración ferviente. El caso que parece no estar más cerca de resolverse después de semanas de petición. El matrimonio que no, al menos no todavía, muestra señales de sanación. El informe médico que no cambia. ¿Qué hacemos en ese espacio? El propio Antonio vivió en ese espacio. Entre el martirio que deseaba y la vida de predicación que Dios le dio en su lugar, estaba la enfermedad en Marruecos, la tormenta en el mar, los años en la cocina. No recibió lo que pedía. Recibió algo mejor, aunque llevó tiempo reconocerlo como mejor. Los místicos de la Iglesia nos enseñan que hay 3 posibles respuestas a la oración. Sí, todavía no. Y tengo algo mejor en mente. La tercera respuesta es a menudo la más dolorosa de recibir, porque nos exige confiar no solo en el poder de Dios, sino en la sabiduría de Dios. Creer que aquel que nos creó sabe más sobre lo que necesitamos de lo que nosotros mismos sabemos. Pero esto es lo que no está en duda. No estás olvidado. Tu caso no es demasiado difícil. Antonio no está en silencio. Dios no está ausente. La basílica en Padua sigue en pie. La tumba sigue siendo visitada por 50.000 peregrinos al año. Y en la fiesta de San Antonio en junio, por cientos de miles en un solo día. No vienen porque nada haya sucedido. Vienen porque han sucedido cosas que desafían todas las categorías racionales que poseen. Tu milagro puede estar en camino. Lleva tu caso a la tumba. Parte 10. La conclusión. Un llamado a la confianza. Nos estamos acercando al final de nuestro viaje hoy, y quiero reducir suavemente el ritmo aquí y dejar que la quietud de este momento descanse sobre ti por un momento. Llegaste a esta reflexión cargando algo. Quizás algo que has estado cargando por mucho tiempo. Y a lo largo de este viaje, a través de la doctrina, a través de la historia, a través de los milagros, a través de la aplicación, espero que algo haya cambiado, aunque sea ligeramente, en la forma en que estás cargando ese peso. San Antonio de Padua no es un último recurso, no es un número de emergencia espiritual, al que llamas cuando todo lo demás ha fallado. Es un amigo de Dios y un amigo de las almas que ha estado intercediendo por los desesperados, los que han perdido la esperanza y los que sufren durante 800 años. No se ha cansado, nunca se ha enfriado. Está tan presente a tu necesidad hoy como lo estaba con la mujer que perdió a su hijo en las montañas, con el abogado cuya carrera fue salvada en el 4º día de una novena, con la monja en Brasil que colocó una estatua en las ruinas de una capilla y se atrevió a llamarlo su responsabilidad. Él está presente contigo. Lleva tu caso más difícil. No lo edites antes de presentarlo. No lo hagas más pequeño o más presentable porque temas que sea demasiado. Lleva la verdad completa, inmanejable, inconveniente y aterradora de lo que estás enfrentando, y ponla a los pies del hombre que se paró frente a una mula hambrienta y apostó todo por la Atri, presencia real de Jesucristo. No te decepcionará. Y aunque la respuesta tarde más de lo que esperas, aunque se vea diferente a lo que imaginabas, aunque Dios esté escribiendo un capítulo que aún no comprendes, no lo enfrentarás solo. Lo enfrentarás con un doctor de la iglesia, un taumaturgo, un hombre que cocinó midas en una cocina y terminó cambiando la teología de un continente, caminando junto a ti en la comunión de los santos. Esa es la fe católica. Esa es la tradición viva. Esa es la belleza de pertenecer a una iglesia que no está limitada por el tiempo. Y es tuya. Si el mensaje de hoy te ha traído paz, claridad o esperanza, te pedimos una vez más.
Por favor, suscríbete a este canal. Dale me gusta a este video y compártelo. Nunca sabes a qué vida podrías llegar al compartir esto. Un simple clic puede ser un acto de misericordia. Y en los comentarios, por favor deja tu petición para San Antonio. Oraremos juntos por cada una. Eres parte de esta comunidad, y esta comunidad ora. Oración final a San Antonio de Padua. Oremos juntos ahora. Puedes cerrarlos. Pon tu mano sobre tu corazón si eso te ayuda a sentir el peso de lo que estás llevando ante Dios. Y reza estas palabras conmigo, dando significado a cada sílaba. Glorioso San Antonio, amigo de Dios y patrón de lo imposible, me presento ante ti, hoy no con palabras pulidas ni fe perfecta, sino con el corazón honesto, y a veces asustado de alguien que necesita más de lo que puede proveer para sí mismo. Tú conoces mi caso. Lo has conocido mucho antes de que yo lo llevara a la oración, porque estás vivo en Dios que todo lo ve, y todo lo sostiene en su misericordia sin fin. Te traigo hoy lo que no puedo cargar solo. Te traigo el miedo que me mantiene despierto por la noche, el problema que resiste toda solución que he intentado, la relación que parece rota más allá de toda reparación, la puerta que no se abre sin importar cuántas veces llame. Te traigo todo. No guardo nada. Antonio, pasaste años en una cocina cuando anhelabas ser mártir. Fuiste redirigido por tormentas cuando estabas convencido de conocer el camino. Y en esa vida oculta, tranquila y entregada, Dios te estaba formando en algo que el mundo nunca había visto antes. Enséñame esa entrega hoy. Ayúdame a confiar no solo en el poder de Dios para intervenir, sino en la sabiduría de Dios, para saber cómo se ve esa intervención en mi vida. Lleva mi petición al trono de Dios. Preséntala ante el propio Cristo, cuyo cuerpo y sangre honraste tan poderosamente en vida y ante quien te arrodillas en gloria ahora. Y pídele, por mi bien, que actúe. Concédeme paciencia mientras espero. Concédeme esperanza cuando la oscuridad me aprieta. Concédeme la gracia de recibir su respuesta con un corazón abierto y obediente. Incluso cuando me sorprenda, incluso cuando me humille, incluso cuando sea mejor que todo lo que supe pedir. San Antonio de Padua, taumaturgo, doctor de la Iglesia, martillo de los herejes, patrón de los perdidos, ruega por mí. Y Señor Jesucristo, por la intercesión de tu fiel siervo Antonio, mírame con misericordia. Tú eres la fuente de toda gracia, el autor de todo milagro, la respuesta a toda oración. Confío en ti, elijo confiar en ti, incluso ahora. Amén. Música de cierre, suave, reverente, sin prisa. Gracias por caminar con nosotros hoy a través de este sagrado y hermoso viaje. Si te sientes llamado a hacer una peregrinación a la Basílica de San Antonio en Padua, te animamos a que lo hagas. Es uno de los sitios de peregrinación más visitados del mundo. Innumerables personas informan que se van transformadas. Hasta entonces, sabe que donde quiera que estés, el Santos te escucha, la Iglesia te sostiene, y Dios te ama más allá de todo lo que puedes comprender, plenamente. Deja tus intenciones de oración en los comentarios a continuación. Suscríbete y quédate con nosotros. Hay más por descubrir, y tú perteneces aquí. Dios te bendiga. Fin del guión. Recuento de palabras. Aproximadamente 5,000 palabras. Tema. Lleva tu caso más difícil a la tumba de San Antonio de Padua para una intervención divina.